Continuando con el desarrollo de nuestro módulo, ahorita vamos a empezar a hablar de algo que se llama el otro periodo, el cual ya habíamos iniciado y habíamos hecho algún comentario en el link pasado. En este, digamos que desarrollo de la segunda parte del contexto de la ola de la globalización, que parte a partir de 1945 a 1980, digamos que existe algunas características previas en las cuales el mundo estaba saliendo de la Segunda Guerra Mundial, y ese resurgimiento de la Segunda Guerra, de la salida del mundo de la Segunda Guerra Mundial, digamos que había hecho que el mundo antes de ello, se había enclaustrado en el proteccionismo bajo los ojos de este autor del cual estamos hablando, que se llama Robert Carbon. Sin embargo, en Colombia, el nacimiento de la primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, por el contrario, de cierta forma favorecieron el surgimiento de un sector, que fue el sector llamado industrial. Ese sector se fortaleció ante la ausencia de los países que antes nos surtían de este tipo de productos, especialmente los países desarrollados que se habían ido a la guerra. Estos países dejaron, pues básicamente, de surtirnos de aquellos productos, y eso hizo que en gran parte se estimulara la industria nacional. Sin embargo, a partir de 1945 en Colombia se empezó a desarrollar una fuerte política arancelaria, y en la próxima unidad se van a dar cuenta por qué es importante la creación de aranceles como un mecanismo de protección, debido a que el mismo lo que termina haciendo simple y sencillamente es incrementando el precio del bien extranjero, debido a que este último, el bien extranjero, es simple y llanamente grabado con un impuesto. En ese sentido, lo que pasó en Colombia en aquella época, digamos que de cierta forma fue una política de sustitución de importaciones, donde lo que se trató de hacer fue simple y sencillamente fortalecer la industria nacional, y para ello, de cierta forma, se basó en la argumentación de un señor que se llamaba Raúl Prebisch. ¿Qué descubrió el señor Raúl Prebisch? Pues simple y sencillamente que en el mundo existía un intercambio desigual, y ese intercambio desigual se da básicamente porque los países desarrollados habían de cierta forma evolucionado en un sector principal, que era el sector industrial, pero los países subdesarrollados simple y sencillamente lo que hacían era exportarle al mundo bienes agrícolas, mientras que los antes mencionados lo que exportaban eran pues bienes industriales. ¿Cuál era la gran diferencia entre esos dos tipos, o de producir esos dos tipos de bienes? La primera es que imagínense ustedes que usted tuviera la oportunidad de generar un bulto de café. Pues un bulto de café, más o menos, bien o mal contados, serían como 6 meses. Y en el caso, por ejemplo, de un bien industrial, como por decir algo, modernicémoslo, como un LCD, según datos de algo que llama National Geographic, más o menos son 2.5 horas. Entonces, imagínense que nada más un bulto de café pues puede llegar a valer exageradamente 160.000, 170.000 pesos, y las 2.5 horas empleadas en la fabricación de un LCD pues son 2.5. Entonces fue más o menos, y el valor de esas 2.5 horas son como 1.100.000, que es más o menos el valor de un LCD. Visto desde este punto de vista, lo que descubrió Raúl Prebisch fue esa diferencia en las productividades, es decir, de cierta forma, y diferencia en las productividades y en los valores. Lo que acabé de mencionar fue una diferencia entre los valores, pero Raúl Prebisch habla simple y sencillamente de una diferenciación en las productividades. Pueden sacar más unidades los países industrializados de un producto que viene de ese sector, pero los países subdesarrollados, en los productos que le ofrecen al mundo, pues toman más tiempo, se demoran más, y en ese sentido estamos en desventaja. Cuando usted se demora creando excedentes, la capacidad que tiene para intercambiar es menor a nivel mundial. No sé si están de acuerdo o no están de acuerdo conmigo. Si no están de acuerdo conmigo, yo los invito que aquí debajo, en esta parte de YouTube, hay una parte donde dice comentarios. Ustedes podrán responderme a esta pregunta que yo simple y sencillamente les he realizado.
La idea es que también miremos hasta qué punto pues estamos accediendo a este medio o las diferentes dificultades o compartir los puntos de vista. Volviendo a nuestro tema de estudio, pues Raúl Prebisch no solamente descubrió que existía esta desigualdad en la parte del intercambio, sino que también esas desigualdades de productividad existían unas características totalmente distintas de los productos agrícolas y que de cierta forma hacían o nos condenaban a generar menos excedentes. Y una de esas tantas herramientas o de esas tantas características mejor sería la elasticidad del ingreso de los productos agrícolas, debido a que la elasticidad de ingreso, cuando la gente mejora sus condiciones de vida a través del ingreso, o sea, se incrementa su ingreso, lo más posible es que la gente debe consumir este tipo de bienes agrícolas, algunos. Y en cambio, mientras que en el sector industrial, cuando se empieza a mejorar el nivel de ingresos, la gente termina accediendo más a este tipo de productos. Y si no, pensemos en un carro o en un televisor. Entonces, en este sentido, hay algunas argumentaciones que se dan a través y que Raúl Prebisch planteaba alrededor de esto. Ahora bien, dentro de ese planteamiento fue lo que Colombia empezó a vivir, se empezó a dar cuenta y a través de estas políticas cepalinas en cabeza de Raúl Prebisch se empezaron a adoptar en Colombia en 1945. Esas políticas simple y sencillamente lo que hicieron fue de cierta forma generar subsectores de la industria que antes no se habían creado, la parte, como la parte inclusive, hay gente que decía que aquí en Colombia no se hacía ni siquiera jabón antes de por allá de 1930. Y digamos que de cierta forma esa contextualización pues nos permite darnos cuenta que es gracias a ese proteccionismo, o sea, a ese arancel, a los aranceles que se fueron creando a la industria extranjera, nos permitió desarrollar ciertos productos, con algunas problemáticas. Las problemáticas que surgen a través de eso es que nos surgieron muchos monopolios y en ese sentido no se pudieron perfeccionar muchos productos. Cuestión que se ve a ver evidenciada cuando Colombia se abre al comercio internacional, que eso empieza a surgir por allá en 1989. De esta forma, digamos que en Colombia se generó un modelo de vida bastante distinto que digamos que de lo que estamos viviendo en el presente. ¿Por qué se vivió un momento distinto? Pues simple y sencillamente porque en aquellas épocas del proteccionismo habían algunos bienes que de cierta forma se terminaron encareciendo y de cierta forma con características muy por debajo de lo que se estaba ofreciendo en el mundo, sobre todo los bienes de consumo, en la parte de calzado, en la parte de confecciones, en todos estos sectores del sector industrial, digamos que simple y sencillamente terminaron volviéndose obsoletos. Yo hay veces en clases le hablo a mis alumnos de cómo vivíamos en aquella época, y en aquella época, antes de la apertura económica, era muy común que tuviéramos 3 pares de calzados, las marcas de calzados no eran muchas, no eran más de 6, y eran Calzatodo, Dino, Croydon, Panam, entre otros, y Fastra, que era como lo mejorcito, y Norestar. Dentro de ese tipo de calzados, digamos que Fastra era como para la clase más alta, y digamos que había una gran o seria restricción a el calzado extranjero. Ese mero ejemplo nos daba a generar que teníamos unas restricciones frente a la forma como vivía de pronto la misma clase media a la cual yo pertenecía o pertenezco. Dentro de esa parte, pues me daba cuenta que alguna vez nos dijeron a nosotros que existían 3 calzados, 3 pares de zapatos que teníamos, que eran los de ir al colegio, los de diario, el calzado que tiene que ver con los zapatos deportivos de hacer deporte, y el estreno o dominguero que aún cuando llegamos a noviembre terminan diciendo que todavía eran nuevos. Entonces ese tipo de consumo, ese tipo de artículos terminaban absorbiendo gran parte del ingreso. Esto terminó perjudicando de cierta forma la industria, de cierta forma, aunque surgió, terminó enquilosándose, y estos efectos se empezaron a ver más adelante
en la apertura económica en Colombia. Ahora bien, en el mundo que estaba sucediendo a partir de 1945 a 1980, dice Robert Carwood en su texto que allí simple y sencillamente existían ciertas características que no se desarrollaron en la primera ola que describimos en el línea anterior. Y en esa primera ola sí se hizo énfasis en que existía una gran movilidad ¿de quién? De trabajo. Pues resulta que en esta segunda ola esa movilidad de trabajo se culmina y se crean restricciones a la entrada de las personas de países. Un reflejo de eso es el famoso pasaporte, las famosas visas que se empiezan a generar. Ahora, dentro de esta parte, digamos que empezaron a surgir las economías de aglomeración. ¿Qué son las economías de aglomeración? Pues que empieza a existir un principio básico, y es que si las industrias que se relacionan están cerca, pues muy probable que se disminuyan los costos, dicen los japoneses, o que también se disminuyan también los costos de que no solo de transporte, sino de supervisión. Estás más cerca, puedes desarrollar mejor contacto con tu proveedor. Digamos que se empieza a desarrollar todo eso que se empiezan a denominar clústeres, que empiezan a aprovechar algo que llaman las economías a escala. ¿Qué son las economías a escala? Bueno, simple y sencillamente el aprovechamiento de los grandes volúmenes, porque eso termina disminuyendo el costo por unidad de un producto. Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a mirar, a hacer un ejercicio donde ustedes puedan vislumbrar y quede evidenciado qué son las economías de escala. Por lo pronto, esta es una de las características que tuvo este periodo. Lo que sí es que el mundo se abre, o sobre todo los países desarrollados solamente se abrieron entre ellos al comercio de bienes industrializados, cosa que países subdesarrollados, en el caso de Latinoamérica, se adopta el modelo cepalino y empiezan a cerrarse al mundo algunos países, como el caso particular del que les hablé, que es nuestra patria llamada Colombia. En ese sentido, los países desarrollados tuvieron la oportunidad de enfrentarse, de tener una guerra, digamos que de cierta forma competitiva entre los bienes que un país y otro ofrecía. Por ejemplo, si Japón empieza a producir carros y esos carros empieza a ofrecerlos a Estados Unidos, digamos que Japón empieza a coger la delantera porque empieza a ver las características del producto que tiene o con el cual está compitiendo, cosa que no sucedió en Colombia por el proteccionismo y porque había que fortalecer o proteger la industria productora o automotriz, que en este caso se llamaba una empresa que se llamaba Sofasa, en la cual se hacían los carros nacionales, y que en aquella época, pues de cierta forma, tener un carro era como sinónimo de lujo, y habían carros que pues, eran el Renault 4, el 6, el Renault 12, y de cierta forma definieron un modo de vida, y que de cierta forma eran para personas que tenían un nivel de ingresos totalmente de pronto un poco alto. En otros países, como los países desarrollados, empieza esa competencia entre diferentes productos industriales con una característica primordial. La primera, que empieza la crisis del petróleo, y la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, empieza también a cambiar las características y las exigencias mismas hacia los artículos industrializados que se hacían. Caso que Japón de cierta forma aprovechó muy bien, porque empezaron a hacer motores más pequeños y que de cierta forma daban un mayor rendimiento a los vehículos que se iban produciendo. Aquí Estados Unidos empieza a tener esa problemática, debido a que el 45 a la década del 50 ellos tenían pues un modelo de producción fordista, después pasaron al taylorismo, y de cierta forma Ford decía que la gente podía producir un carro mientras el color fuera negro, cosa que los japoneses vieron de otra forma totalmente distinta, lograron interpretar cuáles eran las necesidades del mundo y cómo ese mundo de cierta forma empieza a cambiar. En ese sentido, digamos que aquí se empiezan a esbozar esas características que empiezan a envolver este periodo o segunda ola de la globalización. Lo que sí se marca es que el volumen comercial de esta segunda ola de cierta forma fue un poco más modesto que el anterior y que el próximo, del cual vamos a hablar más adelante en el siguiente línea. Ahora bien, dentro de esta parte cabe anotar que en este periodo la parte de productos agrícolas los países desarrollados no la abrieron. Ellos sí conservaron la protección de sus bienes agrícolas. Me despido con estas características a grandes rasgos del contexto de la globalización, y los invito a que vean el próximo link.